Por eso este mandamiento se lo da Dios al pueblo. Si tú eres del pueblo de Dios, si tú eres de esta iglesia o nos visitas, pero te consideras cristiano, entonces quiero decirte, esta palabra es para ti, es para mí. ¿Y cuál es esa palabra que el día de hoy quiero compartir contigo? Son dos palabras. Y es el mandamiento número 8. ¿Y cuál es el mandamiento número 8? Quiero que lo pongan aquí, está en Éxodo capítulo 20 y verso 15. Dos palabras. ¿Y cuáles son esas dos palabras? No robes. ¡Ay, qué bueno! Porque yo no soy ratero. ¿De veras? Bueno, no, grandote. La palabra de Dios dice, no robes. Y el día de hoy de esto te quiero compartir. Y precisamente te quiero hablar de la palabra robar, porque a través de eso nos vamos a dar cuenta que cuando no confiamos en Dios, estamos robándole a Dios. ¡Wow! Y no tan solo a Dios, estamos robando en muchas cosas. Entonces, la palabra que el Señor nos da el día de hoy, no robes. Y yo lo quiero poner en lugar de no robes, poner, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confía en Dios. No robes. Ahora, quiero hacerte la pregunta y que seamos extremadamente honestos. ¿Hay alguna vez, si de niño, de joven, de adulto, que alguna vez en tu vida, remotamente, has tomado algo que no es tuyo? Si ha pasado eso, levanta tu mano. Yo levanto mis dos manos. Pueden bajarla. Yo todavía recuerdo de niño. Mi mamá ya pasó y está en la presencia del Señor, pero de niño me acuerdo a escondidas. Iba y en algunas ocasiones bolseé a mi mamá. Claro, ¿y qué agarraba? 25 centavos. Bueno, en ese tiempo, un peso. O sea, agarraba, ¿para qué lo quería? Para mis chicles. ¡Pero de niño! Ahora, ¿por qué tenía acceso a la bolsa de mi mamá? Porque soy hijo. Porque me tenía confianza. Pero ¿qué hacía con esa confianza? Yo no le iba con mi mamá, oye, mamá, dame un peso. No, ya lo iba, yo se lo sacaba. Y eso lo recuerdo desde niño. De niño. Ahora, ¿y quién me enseñó a ser ratero? ¿Quién me enseñó? ¿Dónde lo aprendí? ¿Que yo haya visto a mis papás robar? Claro que no. ¿De dónde lo aprendí? Entonces, por eso te estoy diciendo, es algo en nuestra naturaleza. Y precisamente robar es tomar más de lo que uno tiene. Fíjate esto. ¿Qué es robar? O lo que uno tiene. Entonces es cuando tomo algo de lo que no es mío y tomo algo. Eso es robar. Y vamos a ver todo esto. Y esto nos lleva a la confianza. En Efesios capítulo 4, verso 25 en adelante, dice de esta forma. Si lo pueden poner, Efesios capítulo 4, 25. Efesios, por favor. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Verso 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Verso 27. Porque el enojo da lugar al diablo. Y el 28 dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Que el Señor bendiga su palabra.
Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor nos dice: si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Entonces, el Señor está hablando de un problema, te voy a decir, general, completo. ¿Y de qué robamos? De todo. Uno puede robar dinero, uno puede en el trabajo robar el tiempo, puede robar diferentes cosas, en donde quiera que tengamos acceso a algo, podemos tomar más de lo que tenemos o sin permiso. Entonces, eso, y la palabra aquí bien claro, dije: si eres ladrón, deja de robar. Ahora, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor les dio los 10 mandamientos, fue uno en particular, por lo que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. En el libro de Hebreos dice: por causa de su incredulidad, fíjate esto, no entraron a la tierra prometida. ¿Qué es incredulidad? No creerle a Dios. ¿Qué es no creerle a Dios? No confiar en Dios. Entonces, cuando yo no creo en Dios, cuando yo no confío en Dios, yo no le confío en Dios, entonces, ¿qué hago? Pues como no confío en Dios, yo me tengo que hacer por mi propia cuenta. Yo tengo que luchar. Si no tengo dinero, si no tengo algo y yo lo veo, yo lo quiero. Y lo robo y lo consigo, por las buenas o por las malas. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Y qué significa por las malas? Con violencia, significa con robo, significa lo que haya de ser necesidad. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla que el robar es como una parte de no confiar en Dios. ¿Por qué no confío en Dios? ¿En qué puedo robar, por ejemplo? En que necesito provisión. Necesito, y el día de hoy que la gasolina está carísima. El día de hoy que todo mundo ve los tanques de gasolina y ve los precios en las gasolineras que están altísimos. Y uno ve lo que tiene y cada vez se le reducen más los márgenes que tiene uno, porque todo está carísimo. La comida está carísima. Uno va a compré la leche y lo que antes, ahora creo que está $1 y fracción arriba, el galón de gasolina, de leche. El galón de leche, todo está altísimo. Sí, pero quiero decirte esto: aunque todo esté altísimo, no es el gobierno el que no es nuestro proveedor. No somos nosotros el que nos provee, es nuestro Dios. Y por eso no tenemos que robar. Hay personas en diferentes lugares de que tanto es su desesperación que roban, y que roban la gasolina y que roban, hacen diferentes cosas por ellos salir adelante. Pero ¿qué es eso? Es robar. Y robar es no confiar en Dios. Eso es lo que significa. Y por eso te quiero decir 3 cosas acerca de no robar y del principio de la confianza. Número 1, como ahorita veíamos, deja de robar. Y esta es una palabra para cada uno de nosotros. Ahora, puede ser o sea, no en una forma de que se está robando bancos, porque ninguno de nosotros estamos robando bancos y ninguno de nosotros estamos haciendo nada de eso. Pero aún es poner nuestra confianza entonces en el Señor. Dejar de robar es cuando desarrollas el principio de confiar en Dios y ya no vas a robar. Y si tomas más de lo que se supone que tomes, entonces estás robándole a alguna persona y le estás robando a Dios. Entonces, una persona, fíjate esto, que roba, aprende a moverse en engaño. ¿A poco cuando una persona roba lo hace al descubierto? Aunque el día de hoy hay muchos descarados, ¿verdad? Porque salen en la televisión personas que se meten y con cámaras y todo y no les importa y empiezan y se salen. Pero es porque son descarados. Pero realmente
una persona que roba aprende a moverse en engaño, en obscuridad, que es donde el diablo trabaja. Fíjate esto, es donde el diablo, porque una de las funciones del diablo, él es un ladrón. Él roba. Por eso quiero que veas conmigo Éxodo capítulo 16, verso 16 en adelante. Mira cómo Dios actúa con su pueblo. Dice en el verso 16, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Quiero decirte, míralo cómo es Dios. Cuando entraban al tierra prometida, iban por el desierto, después de que salieron de esclavitud, eran más de 2 millones de personas. Se creen que eran entre 2 a 4 millones de personas en un desierto, sin agua, es pasar algo tremendo, un desierto. ¿Y cómo alimentar? No pueden sembrar porque es un desierto, está muerto. No hay agua, no hay forma de sobrevivir. ¿Sabes lo que hizo Dios? Qué hermoso. Que durante la mañana, al amanecer, venía el sereno de la mañana, y junto con esa mañana venía un pan. A ese pan se le llamó, ¿qué es esto? Y es la palabra, ¿qué es esto? Es el maná. Pan del cielo, todas las mañanas. Y en la tarde venían codornices. Y tenían de comida codornices. ¿Y qué era lo único que ellos tenían que hacer? Lo único que ellos tenían que hacer. ¿Ellos lo producían el pan? No. ¿Ellos producían las codornices? No. ¿Qué tenían que hacer? Solamente recogerlo. Solamente tenían que obedecer. Y entonces las instrucciones de Dios es que fueran y que recogieran 1 litro, o sea, para cada persona en la familia. Para cada persona en la familia. Y se puede decir, el viernes antes del sábado, el Shabbat, el día de descanso, tenían que recoger doble. Las instrucciones, ¿quién se los está dando? Dios. ¿Quién le está supliendo? Dios. Ok. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Pues emocionados porque tienen pan. Todavía me acuerdo de niños, de los maderos de San Juan piden pan y no les dan. Eso es los jueguitos de los niños. Pero aquí querían pan y el Señor sí les dio pan. Y les dio pan gratis. Y luego también les dio codornices. Lo único que tenían que hacer es recogerlo. ¿Y sabes qué hizo alguna gente? Pues recogía más, por si las dudas. Mejor me preparo, por si las dudas. ¿Pero qué es eso? Por si las dudas. No le creo a Dios. No confío en Dios. Primero me aseguro. Entonces la gente, ¿qué hizo? Empezó a hacer eso. Y quiero que veas conmigo el verso 28 de este mismo capítulo. Y en el verso 28 dice esto. Es el que sigue. Dice de esta forma: entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Porque no lo estaban produciendo. Lo único que tenían que hacer es recogerlo, creerle a Dios. Y aún así, en eso no le creían. Aún así, en eso no le confiaban. Aún así, en eso trataban aún unos de tener más. Entonces, en Juan capítulo 10, verso 10 dice esto:
El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Ese es el propósito del ladrón, ese es el propósito del diablo. Pero dice, mi propósito, el propósito de Dios es darle una vida plena y abundante. Entonces es creerle a Dios, confiar a Dios que yo no soy el proveedor es mi Dios. Él es el que suple mis necesidades y suple tus necesidades. No eres tú, no es tu fuerza, no es tu inteligencia. Gracias a Dios, todos esos son regalos que Dios nos da. Pero el proveedor es Dios. Y lo ha demostrado a través de toda nuestra vida. Y muchas veces que tratamos de seguir, ahora tengo que trabajar el domingo. No tengo que trabajar el domingo. Yo le doy gracias a Dios, y lo he mencionado en otras ocasiones. Y la gente no entiende el principio. Como la cadena de comida rápida más exitosa en este país es Chick-fil-A. Y es una compañía que el día de hoy, ve a Chick-fil-A y está cerrado. ¿Por qué? Porque es el día de descanso. Si los trabajadores no quieren descansar, eso es pero la compañía, ese es el día de descanso. ¿Y sabes qué? Es la compañía más exitosa que gana millones y millones. Y no entiendo, no, hay que trabajar el domingo, porque el domingo es cuando viene la gente, es cuando más vamos a sacar dinero. No has aprendido a confiar en Dios. Por eso, y mira, ¿cuál es el propósito del Señor? Darte vida. Aquí dice, plena y abundante. Pero ¿qué hacemos? No lo creemos. Y al no lo creerlo, yo tengo que trabajar. Y al trabajar, ¿qué estás haciendo? Le estás robando tiempo a Dios. ¡Wow! Le estás robando tiempo a Dios. Porque le estás robando tiempo, tu enfoque, le estás robando a Dios. Es lo que se está diciendo. Entonces, por eso, número uno, por eso, deja de robar y empieza a confiar en el Señor. Y confiar que Él es mi proveedor. Él nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Amén. Y número dos, después de que deja de robar, lo siguiente que viene, también ahorita leíamos en Efesios capítulo 4, verso 28, dice que lo siguiente es, tenemos que trabajar. Yo le doy gracias a Dios por el pueblo hispano, porque el pueblo hispano por lo general es trabajadorcísimo. Gracias a Dios por el pueblo hispano, de veras que muy trabajador. Pero también, ¿qué significa la palabra trabajo? Significa ganarse algo. Yo me lo estoy ganando. ¿Con qué? Con el fruto de mi sudor, con mi esfuerzo, con mi tiempo que estoy dedicando, estoy trabajando. Ahora quiero decirte, el trabajar es de Dios. El trabajar es creerle a Dios. El trabajar es obedecerle a Dios. Todo eso significa el trabajo. Pero cuando tú trabajas, cuando confías en Dios como tu proveedor, Él bendice todo tu trabajo. Escúchame. Él bendice todo tu trabajo y aún te provee para un día de descanso. Estaba viendo que varias familias de la iglesia constantemente, pues en este tiempo de vacaciones, aprovechando para salir de vacaciones. ¡Qué bueno! Pero ¿qué significa salir de vacaciones? Que tienes los suficientes recursos para poder hacerlo. ¿Y por qué tienes los suficientes recursos? Porque Dios te ha bendecido. ¿Y por qué Dios te ha bendecido? Porque le has obedecido, porque has estado trabajando, porque has estado también ahora no robándole a Dios. Y cuando no le robas de tu tiempo, no le robas de tus ingresos, no le robas al Señor, ¿y qué pasa? Viene bendición. Y una bendición tremenda sobre cada uno de nosotros. Te voy a decir, el trabajo es importante, es necesario.
el trabajo con el trabajo que pasa, somos útiles. ¿Sí o no? Somos útiles, estamos sirviendo para algo. Estamos esforzándonos, sí, el trabajo es esfuerzo, sí, pero estamos siendo útiles. Cuando recibes también tu paga o tu recompensa, ¿cómo te sientes cuando recibes eso? Es una bendición. Para algunos quizás ya cuando recibes ya lo tienes todo, nada más lo distribuyes por donde quiera porque ya todo se te va. Pero es una bendición también el que le paguen a uno por el trabajo. Por eso una vez más en Efesios 4:28 dice esto: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, en lugar de robar, ¿qué tenemos que hacer? Usa tus manos en un buen trabajo digno. Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Entonces el día de hoy, ahorita, usa tus manos con un buen trabajo. Entonces tenemos que hacer algo. Y el día de hoy, gracias a Dios, que se puede hacer algo aún yendo a un trabajo. Ahora ya se puede hacer algo aún en la casa. Otra cosa, el hacer algo para todas las que pueden ser amas de casa, qué bendición. Pero el ser ama de casa no es ser flojo o floja, no, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y las amas de casa, sus amenes, así es. Gloria al Señor, es mucho trabajo. Entonces, gracias a Dios. O sea, pero es importante, por eso te digo, ser útiles. En Génesis 2:15, mira lo que dice el Señor. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Lo custodiara. Entonces, pero ¿para qué lo puso? ¿Lo puso para que no hiciera nada? No. Lo puso para que se ocupara de él. ¿Qué es ocuparse de él? Es trabajar. Y lo custodiara. Dios tenía algo para Adán y para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios nos hizo para que hiciéramos algo. Es por eso de que si tú no haces nada, te sientes incómodo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer algo. Veo aquí jóvenes y veo papás que les dicen a sus hijos, no, ahorita es más, no importa que no trabajes, lo único que quiero es que estudies, ese es tu trabajo. ¿Cuántos padres le han dicho eso a sus hijos? O sea, estudia, ese es tu trabajo, pero estás haciendo algo. Estás haciendo algo. Y aquí dice, el Señor puso al hombre, el Señor te puso a ti, el Señor me puso a mí para hacer algo. Y ese algo es algo que tenemos que hacer. Es un trabajo. Amén. Entonces en Eclesiastés 2:10 dice esto: todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Está hablando Salomón. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Salomón, el hombre más sabio, diciendo, la gran satisfacción es trabajar. Trabajar y trabajar mucho, y luego que ver la recompensa de toda mi labor. Yo veo personas y que el Señor los ha bendecido. Y como el Señor los ha bendecido, pueden tener una buena casa o buenos vehículos y otra cosa, y sin deberlos. Porque unos pueden decir, entré en un casón y están todos endeudados. Pero no. Y que lo han pagado o que lo están pagando y bien. Entonces, ¿qué significa? Esa es una bendición de Dios. Es una satisfacción. Amén. Que Dios lo ha proveído. Que Dios es el que provee. Entonces, ¿el trabajo produce satisfacción? Sí. En Eclesiastés 4:9 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Dentro del matrimonio, los dos trabajan. Ya sea que se pongan de acuerdo, uno afuera, otro adentro en la casa, como sea, pero los dos trabajan. Y los dos para tener éxito. Te voy a decir algo. En los primeros años de nuestras hijas, tenemos 3 hijas, y en los primeros años cuando estaban chiquitas, mi esposa, ella es ingeniero químico industrial.
Y ella pues es una persona preparada. Hubo un tiempo que hasta dio clases en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey. Y daba clases ¿de qué? De álgebra. Entonces, por eso mis respetos con mi esposa, porque si yo el álgebra la pasé de panzazo, pero ella lo enseñaba. Hicimos un acuerdo cuando nuestras hijas estaban chiquitas, que ella podía trabajar, claro que sí, pero para que ese tiempo ella estuviera con nuestras hijas. Y en los primeros 6 años de ellas, de cada una de ellas, ella estuvo, y yo tenía que trabajar, y yo tenía que sostener la familia. Cuando mis hijas ya entraron todas a la escuela, entonces lo que ella comenzó a tener un medio tiempo, nada más en el tiempo que ellas estaban en la escuela, para que cuando salieran de la escuela, ella podía recogerlas y seguir con ellas. Pero fue un acuerdo, los dos estamos trabajando. Y el día de hoy veo a mis 3 hijas, ya adultos, 2 de ellas casadas, con hijos, las 3 sirviendo al Señor. Qué hermoso porque hubo éxito en todos los aspectos. Pero por algo que tanto mi esposa como yo estuvimos trabajando y de mutuo acuerdo. Y gracias a Dios vemos los resultados con nuestra propia familia. Eso es una bendición de Dios. De veras, entonces quiero decirte, el día de hoy es difícil hacer crecer una familia, sí. Claro que es muy difícil con todas las cosas que hay en el mundo, pero pero tenemos que aprender a obedecer a Dios, a poner a Dios y seguir las instrucciones de Dios. Y es mejor ser 2 que 1. Por eso como pareja, estar unidos en esas decisiones y los 2 trabajando con los hijos, en el trabajo fuera o adentro, como sea, y ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y te voy a decir, para mí el éxito, gracias a Dios, no es todas las cosas que yo pueda alcanzar o yo pueda ver o todo eso. El ver a mis hijas ser exitosas, ese es el éxito. Esa es la bendición de que, Señor, lo que me permitiste, lo que me diste de responsabilidad de estas hijas, ahora ellas, las 3 te sirven, las 3 caminan contigo. Señor, gracias, Señor, que ahora ese es el éxito. O sea, gracias a Dios más grande. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Y en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice esto. Y yo planté la semilla, está hablando Pablo a la iglesia de Corintios. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Y luego el verso, pongan el 8. El 8. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado su propio arduo trabajo. Entonces, cada uno somos recompensados por lo que hacemos, por el trabajo que hacemos, y el trabajo es creerle a Dios, es obedecerle a Dios. Entonces, gloria al Señor. Y en 2 Tesalonicenses 3:10 dice, incluso Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. No fue sugerencia, orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Entonces, ¿qué significa? Que todos debemos de trabajar, que todos debemos de hacer algo. Y mi pregunta, en cualquier manera, Dios nos ha llamado a hacer algo. Quiero decirte, uno puede ver personas incapacitadas. Y una persona que muchos de nosotros lo hemos visto, se llama Nick, ayúdenme el apellido. ¿Dónde está Loida? Nick, ¿cómo? Bujin, Bujer, algo así. Y este es un hombre de Australia
que nació sin brazos y sin piernas. Y uno dice, no sirve para nada. Una persona sin brazos es una persona sin piernas, no sirve para nada. Bueno, esa persona que uno pudiera decir que no sirve para nada, esa persona es un conferencista internacional, no tiene piernas, no tiene manos, pero sí tiene una boca. Lo que tiene, lo usa. Y ese que uno diría no sirve para nada, ese hombre se ha presentado con reyes, con presidentes a través de todo el mundo y ha llenado estadios donde personas han conocido de Dios. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Y tú y yo, que nos consideramos todos normales, qué hemos hecho a comparación de un hombre sin piernas y sin brazos, pero que le creyó a Dios y le obedeció a Dios? Y en eso, qué bendición está haciendo. ¿Para qué? Para multitudes a través de todo el mundo. Ese es nuestro Dios. Todos podemos hacer algo y algo para el Señor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y por último, entonces te decía, deja de robar. Número 2, empieza a trabajar. Y número 3, empieza a dar. A dar. De veras que Dios nos ha llamado. Si Dios es nuestro Padre, entonces Dios, su naturaleza de Dios es ser dador. ¿Te acuerdas? El versículo más conocido de toda la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué dio? Su Hijo. Si el Señor me hubiera dicho, da a alguna de tus hijas, ¿o cuál de las 3 das? Yo hubiera dicho, no, Señor, yo me doy a mí mismo, pero no a mis hijas. Es lo que yo hubiera dicho. Pero dio Dios lo que más quería, su propio Hijo. Por una persona como yo, como una persona como tú, Él dio. Él es un dador. Sin merecerlo. Y tú nunca te lo has merecido y nunca lo vas a merecer. Y aún así, Dios nos dio. Y Dios ahora quiere aprender, que nosotros aprendamos. En lugar de robar, para nada robamos. Ahora trabajamos y ahora damos. Amén. Porque Dios es nuestro dador. En inglés se le dice de que many are takers. Dame, 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 dame. But God is a giver. Da, da. Y fíjate, mientras más aprendemos a ser como Dios, en lugar de ser dame, dame, aprendemos a dar, dar, dar. Yo conforme he ido avanzando en mi vida, cada vez doy y doy. ¿Por qué? Porque no puedo aprender algo más de mi Padre. Mi Padre es un dador. Entonces, como dadores, tenemos que ser dadores. Por eso, en este versículo que hemos utilizado como referencia en Efesios capítulo 4, verso 28, por eso una vez más quiero que veamos esto. Dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Entonces, es importante que podamos bendecir a otros. ¿Con qué? Con todo lo que el Señor nos da. En Josué capítulo 6, verso 19 dice esto. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, pertenece al Señor. Y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Y uno dice, ay, pues él se lleva los tesoros. ¿Y yo con qué me quedo? Siempre somos
O sea, ay, o que Dios necesita, no. Lo que Él quiere que aprendamos es que la confianza no la pongas en el tesoro, sino la pongas en el Dios del tesoro. Amén. No es el tesoro, no es tu dinero, no es tus cuentas bancarias. En Josué 7:11 dice esto. Mira esto. Dice Israel. Josué 7:11, por favor. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. ¿Cuál? ¿Por qué rompió Israel su pacto? Mira, dice esto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. ¿Tú crees que Dios lo podemos ignorar? ¿O que a Dios lo podemos engañar si Él todo lo ve? Él todo lo sabe. Entonces Él sabe lo que hacemos con todas las provisiones que el Señor nos da. Y dice, y no el pueblo de Israel robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que tenemos que aprender, que nuestro tiempo sea para el Señor. Trabajando, pero sirviendo al Señor, en nuestra familia, pero estamos sirviendo al Señor. Pero otra cosa que también Dios nos hace administradores a través del trabajo. Él viene dinero, los recursos económicos, los ingresos. Y muchas veces la gente piensa, este es mi trabajo, es mi dinero. Yo hago con él como me dan. Y la gente dice, mi santa y resobrada gana. Así. Es santa y resobrada gana. Yo nunca lo he entendido. Porque cuando es santo es apartado por Dios, pero no es para Dios, es para mí. No, o sea, no tiene sentido. Pero quiero ahora que veas Malaquías capítulo 3, del verso 6 en adelante. Dice Malaquías, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y le está hablando a Israel, ustedes descendientes no han sido destruidos. Quiero decirte el día de hoy, hace 2 años estuvo la plaga, el COVID. A través del mundo, más millones de personas fallecieron. Todos de nosotros conocimos personas que fallecieron en ese tiempo. Muchos de nosotros estuvimos enfermos. La mayoría de nosotros yo creo que ya estuvimos enfermos del COVID. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué ellos murieron? ¿Y por qué tú y yo todavía estamos vivos? Porque hubo muchos jóvenes y de todas las edades que murieron. ¿Y por qué tú y yo estamos vivos? Y aquí dice, porque yo no los he destruido, Dios no nos ha destruido. Pero mira, luego dice esto, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces el Señor les decía al pueblo de Israel, ustedes han dejado mis decretos, han dejado y los han desobedecido. El día de hoy yo comencé con la palabra que dice, no robes. Y a lo mejor tú cuando escuchaste eso dijiste, eso no es para mí el día de hoy. A ver qué el pastor le va a sacar ahí, porque pues yo no robo, entonces yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, pero ya te estoy asociando robar con confiar. Si yo no confío en Dios, yo estoy robando. Wow. Y le puedo robar tiempo, le puedo robar dinero, le puedo robar de todo. Si yo no confío en Dios, yo le estoy robando a Dios. Y aquí dice, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. ¿Qué decreto? De no robar, de no confiar en Dios. No confiar, yo no confío en Dios. Entonces dice, has desobedecido, ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Algunos podrán decir, ¿por qué el pastor está hablando eso? Si yo nunca me he ido, yo estoy de la iglesia, soy miembro de la iglesia. Entonces, ¿cómo volver al Señor? Esa palabra no es para mí. Dice, ¿cómo?
¿Debería el pueblo, y la contestación de Dios, verso 8, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Mira, es una declaración. Ustedes me han estafado. Y la pregunta es, ¿y qué es estafar? Te puedo dar la definición, pero aquí dice, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Entonces, robar ofrendas y diezmos es no confiar en Dios, es no depender de Dios. Algunos, ¿por qué? Necesito mi colchoncito, necesito algo. Yo he tenido personas, de veras, que han venido y no tienen algo de comer. Han venido y no tienen diferentes cosas. Y no tienen casi nada o nada. Y de lo que tienen, dan. Y siempre el Señor les da mucho más de lo que ellos dieron. Pero porque se aprende este principio. ¿Qué quieres decir? Me han robado los diezmos y ofrendas. Escucha, dice que me corresponden. Son de Dios. Tú y yo no es de que lo que se lo asignamos. Es de Dios. Le corresponde. Eso no es decisión tuya, es de Dios. Y mira el siguiente versículo donde dice me han robado. Lo siguiente es, ustedes están bajo maldición. ¿Qué significa maldición? Te va a ir mal. ¿Qué significa? Enfermedades. Significa vas a tener diferentes situaciones, que se te va a ir el dinero. Algunos dicen, no me alcanza, escúchame, no me alcanza para dar, ofrendar. No confías en Dios. No me alcanza para diezmar. No confías en Dios. Tengo que tener mi cuenta. No confías en Dios. Primero es eso. Tú confías en el dinero, confías en lo que tú haces. Y en un abrir y cerrar de ojos, tu salud se va. ¿Y cómo haces dinero? Entiende, dice, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Toda. Verso 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Ahora, no dice, todo lo que tú tienes, ve y déselo a todos los pobres. No, dice exclusivamente, los diezmos ¿en dónde se dan? En el templo. Ahí se dan. Para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba, verso 11, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Y el último, verso 12, entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces esa es la bendición de parte de Dios, que si uno le cree a Dios y que si uno le da al Señor, para eso uno tiene que tener una iglesia y uno tiene que dar en la iglesia. Con esto termino. Yo estoy diezmando en mi forma desde que tengo 15 años de edad. A los 15 años el Señor tocó mi vida, me salvó, me bautizó en el Espíritu Santo y comencé a diezmar. Seguí diezmando. Luego de estar diezmando y de todo eso, el Señor me trajo a Cristo para las Naciones, Christ for the Nations, aquí al sur de Dallas. Y estuve estudiando. Y mientras estaba estudiando, iba a diferentes iglesias. Y yo tenía un trabajo de medio tiempo y ahí yo daba mi diezmo. Terminé Cristo para las Naciones y yo terminé mi instituto, mi preparación teológica en diciembre, hace muchos años, en 1987 yo terminé. Algunos jóvenes y algunas personas ni siquiera habían nacido.
yo terminé Cristo para las Naciones. Y termino, y me dicen unas personas, como ya terminaste, y como fui ordenado como pastor y como ministro, entonces unas personas hispanas en el sur de Dallas me dicen: ¿por qué no te vienes a la casa para formar una iglesia y comienzas en nuestra casa? Yo, gloria al Señor, el Señor está abriendo puertas, gracias a Dios. El Señor el Señor está abriendo las puertas, y entonces ahora ya vamos a empezar a ministrar en una casa. Entonces, pues con mucho gusto me fui a esa casa, y yo pues estaba trabajando de forma secular. Y llegó cuando me pagaban, y cuando me pagaron era la primera vez en mi vida, y no estoy en una iglesia. Ahora, yo tengo la iglesia, pero apenas estamos comenzando. No hay finanzas, no hay nada. ¿Dónde doy mi diezmo? Pues yo soy el pastor, yo soy el que lo estoy dando. Pues yo me quedo con él. ¿Te fijas? Acaba de salir, no sabía nada. No, esto me pasó, les estoy diciendo algo de la vida real. Entonces, por 2 meses yo estuve pues ganando, y mis primeros 2 meses que no diezmé. Y algo sucedió en ese tiempo. En esos 2 meses que no diezmé, 2 de mis vehículos que tenía se me desvielaron. El costo de cada uno, y en aquellos tiempos era de $1,800, $2,000 cada uno. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Ni el diezmo que tenía y que me había robado podía cubrir esos gastos. Cuando después del segundo carro que se me desviela y que no tengo dinero para pagarlo, estoy bajo maldición. Me está yendo mal. ¿Por qué? Porque yo me estoy yendo a un lugar que todavía no estoy preparado. ¿Y sabes lo que hice? Le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a la gente, y me fui a una iglesia. Y ahí comencé a diezmar. Desde ahí, pobrecito de mí si no diezmo, porque ya sé que estoy bajo maldición, y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Por eso el día de hoy es confiar en Dios. Muchas veces creemos: no, tú bendíceme, Señor, tú dame. Bueno, obedece. ¿Y qué obedecemos al Señor? Obedecemos al Señor no robándole. Te voy a decir, yo no doy el diezmo, doy más del diezmo. Y no tan solo doy para el diezmo, doy para la iglesia, doy para misiones que se llaman pasos de fe. O sea, doy y en diferentes otras áreas. Pero vivo no para guardar, vivo para dar. Porque tanto se me ha dado, tanto, y cada vez el Señor me sigue dando más. Por eso el día de hoy yo te quiero animar. Dios te quiere bendecir, pero confía en Dios. No es tu trabajo, no es tu esfuerzo. Confía en el Señor, créele al Señor. Porque si no le crees al Señor, escúchame, le estás robando al Señor. En todo, en tu tiempo, en tu esfuerzo, en tu dinero, nada te rinde. Parece que todo se te va. ¿Cómo no se te va a ir? Estás bajo maldición. Número 1, tienes que estar en una iglesia. Número 2, tienes que diezmar. Pero tengo poquito tengo nietos, 2 años, y su mamá y su papá le están enseñando a ofrendar. Todavía ellos no saben el valor del dinero, y ya se les está enseñando lo primero a dar, a ofrendar. Por favor,
confía en Dios. ¿Quieres la bendición de Dios? Créele a Dios. Y otra cosa, por eso me da mucho gusto, y he visto esto, cuando veo personas que se toman vacaciones. Qué bueno, me encanta que se tomen vacaciones. Qué bueno que hay ese descanso. Pero empiezo a ver las personas que se tomen y veo, y cada una de esas personas son diezmadores. Gloria al Señor, qué bueno. Ahí estoy viendo, el Señor los está bendiciendo. Por eso me da tanto gusto cuando veo personas que tienen lo suficiente para tomarse vacaciones. Qué bueno. Pero eso significa que esa es una bendición de parte de Dios, porque han sido obedientes, porque están no robándole al Señor. Y esa es la palabra del Señor para hoy. No le robes, confía en Él. Confía en Él. Él es el que te sustenta. Él es el que me sustenta a mí. Te voy a decir, nada más en esas 2 ocasiones tengo, se puede decir, yo creo que más de 50 años de manejar vehículos. Y en esos 50 años, nada más, en esos 2 meses que no diezmé, pero el diablo me lo quitó de otra manera. Ya no más. Y ni siquiera. Y otra cosa, no doy mis diezmos después de que hago todas las cuentas. Lo doy primero. Yo recibí el pago de mi empleo, de mi trabajo. No ahorita, lo recibí el viernes. Y el viernes en la mañana ya había entrado a la iglesia, gracias a Dios por los medios digitales, mi diezmo y mis pasos de fe. Ahorita no lo voy a dar porque lo di el viernes. Pero quiero decirte, es tan hermoso cuando confiamos en Dios. Y yo te digo, Mundo de Fe McKinney, muchos de ustedes, gracias a Dios por su generosidad y por creer y confiar en Dios. Pero esta palabra es para reforzar a muchos de ustedes, pero para otros, para levantarlos. Y para todos aquellos que ya diezman, pueden decir, sí es cierto, Dios me ha bendecido. Sí es cierto, cada vez el Señor me bendice más. Sí es cierto, funciona. Dáselo más fuerte ese aplauso de gratitud al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.